¿Listo? Sí. Estamos en vivo y en vivo y en directo. Hola. Hola, Otra semana más. sí, van 6. Y, ¿sabes? Estaba pensando que pues, no sé si fue casualidad, fue antes que habláramos del tema o después que me contaste lo de la juventud, que me sorprendió porque también me ha pasado. Eh, y yo te decía que este tema de la juventud, hace poco leí que hasta hace poco, era hasta los 35 años, se consideraba joven una persona de 35 años, de 20 a 35. Ahora lo han expandido a 50 o 55, que me parece bastante. ¿Y en qué organismo no sabes? No lo sé, pero lo podemos ubicar y colocarlo como siempre en la fe de ratas para que la gente lea la noticia, ¿no? Porque suele pasar, y me ha pasado a mí, que quiero aplicar sobre todo convocatorias de proyectos audiovisuales internacionales y te dicen, no puedes si no es menor de 35 años. Y ya cumplí la semana pasada 38, ya hace 3 años que no soy joven para una parte del sistema, pero creo que ahora hay una esperanza porque ya nuevamente volvemos a ser jóvenes. Sí, y bueno, también eso es curioso, ¿no? Porque, digo, nos puede dar y nos debe dar mucha risa el pensar joven con 55 años, pero es verdad que los 55 años de ahora Ujú. no tienen nada que ver con los 55 de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Y de ahí se me ocurre una anécdota muy graciosa que contaban mis padres, pues hace 10 15 años, quizá un poquito más, se pusieron juntos a leer El Quijote, Ujú. el libro de Miguel de Cervantes, y de Sí. repente un día se pusieron a leerlo juntos además, y de repente un día le dice mi madre a mi padre, que era así como muy espontánea y muy de lo que se le ocurría lo decía, ¿no? Ujú. Y me dijo, oye marido, porque mi madre llamaba a mi padre marido. Marido, ¿tú cómo recuerdas al Quijote de edad? Dice, hombre, era un señor muy, muy mayor, y todos lo recordamos así, yo por lo menos Claro. tengo esa imagen, ¿no? Y dice, pues era un señor de 50 y ellos tenían ya 55, 60, ¿no? Entonces, Mm. es verdad que los 50 de aquel entonces no eran los de ahora, pero cómo la perspectiva va cambiando de cómo uno se siente o cómo uno se ve, Ujú. cómo va aceptando, ¿no? Y a mí me pasaba, fíjate ahora, que de niño yo recordaba todo como muy lento y de adulto todo eso, creo que es un lugar común quizás, y a mucha gente seguramente le pasa, que entonces de adulto como que ves, se termina el año y cuando ves ya estás en el primer trimestre listo, ya viene marzo, por decirte ahora, Sí. hablando un poco de la dinámica, ¿no? Y en cambio cuando eras niño pasaba la Navidad y tú pensabas que pasaban 3 años para que llegara la próxima Navidad, era como larguísimo todo. O en mi caso que me gustaba el deporte, una temporada de béisbol, esperar hasta lo último trimestre del siguiente año a volver a ver los juegos de béisbol. Y, y lo inconsciente que es uno, otra de las cosas que me ha llevado la adultez y a pensar en cuanto a la juventud, es que no es uno realmente consciente de lo valiosa que es, no tanto ¿sabes? ¿Cómo llamarlo? Por el ímpetu de lo sino porque en la juventud suele uno estar todavía como un work in progress. Sí. ¿Sabes? Hay muchas cosas todavía por delante por hacer y a veces uno no, yo pienso que uno no lo disfruta o no le presta atención cuando los adultos te dicen, no, pues, sabes, como que disfruta ahora porque después la adultez no es tan color de rosa. Bueno, yo te cuento que en mi caso es como un poco diferente porque yo siempre fui, creo que alguna vez te lo he comentado, siempre fui una niña un poco adulta, Mm. porque desde muy niña, por mi discapacidad, pues tenía muchas obligaciones, ¿no? Tenía que ir 3 veces a la semana a la fisioterapeuta, 3 veces a la semana a la psicóloga. Eso suponía que llegaba a mi casa a las 7 de la tarde y entonces ahí me tenía que poner a hacer las tareas del colegio, los deberes que decimos aquí. Mm. Entonces era como una vida como muy de adulta en cuanto a obligaciones Mm. y esfuerzo y cansancio, ¿no? No tenía tiempo, excepto el fin de semana, no tenía tiempo de juego, de pausa. Mm. Y creo que para mí la pausa y
La juventud real la viví hace 20 años, ya se dice pronto, cuando me fui de Erasmus a estudiar a Francia un año, que tenía yo 25 años. Ahí es donde realmente, como yo me fui a aprender un idioma, no necesitaba convalidar asignaturas ni nada, sino se me dio la oportunidad de irme con una amiga que dijo que sí, adelante, y vino de voluntaria conmigo para ayudarme en todo mi vida cotidiana. Esos 9 meses yo me los tomé como para aprender de la cultura, de la vida, y para demostrarme a mí y demostrarle a mis padres que podía salir adelante sola. Entonces no me puse obligaciones en cuanto a estudio ni nada, porque no los necesitaba. Estudié porque me encanta el francés y porque lo que hacía me gustaba mucho, pero digamos desde otra perspectiva. Y entonces ahí fue cuando me paré y pude disfrutar. O sea, y ahí además entendí, que te lo cuento por eso, porque mi amiga Rosario siempre me decía, ay, es que echo de menos ser niña, porque cuando uno es niño no tiene obligaciones, puede hacer lo que le apetece, no tiene conciencia de nada. Entonces cuando ella me dijo eso, dije, claro, yo en ese sentido nunca fui niña porque mi madre me cuidaba, me protegía, pues me daba cosas que me gustaban. Yo ahora me acuerdo, por ejemplo, los miércoles era un día para mí durísimo, porque yo tenía que salirme antes del colegio para ir a la psicóloga a las 4:30. Iba a la psicóloga de 4:30 a 5:20. Luego en la calle de al lado estaba la fisioterapeuta, que iba de 6 a 7. Luego llegaba a mi casa casi a las 8, ponte a hacer los deberes. Luego a cenar y a dormir. Era un día muy, muy duro. Y siempre recuerdo que para mí ese día era el día que más ilusión me hacía, porque ese día mi madre me regalaba el pastel que me gustaba, que era un cucurucho de barquillo con trufa o nata por de adentro. Y ese día, como era un día tan estresante, ella era el día que me regalaba el pastel entre la fisio y la psicóloga. Y para mí era el día del pastel. Claro. Y estaba deseando que llegara el miércoles en vez de acostarme ese día, ¿no? Como mi madre jugaba con mi niñez, sí, con esas pequeñas cosas para hacérmelo fácil. Y para motivar también un poco. Y entonces ahí es cuando yo descubrí, digo, claro, es que ese concepto de niñez yo no lo he tenido. Quizás por eso a mí la vida siempre me ha pasado muy rápido. Hasta ahora de adulta, que quizás estoy eligiendo más mis tiempos, incluso la manera de vivir más pausada. Uh-huh. Y ya como que soy más capaz de que no me vaya tan rápido el tiempo, porque yo no voy tan rápido. Claro. Y eso, uno no piensa. Mira, fíjate, yo creo que la primera vez que yo pensé en mi juventud, ya estaba empezando a salir de la juventud. Porque viendo una película en la escuela de cine, una película que se llama El Graduado, de Mike Nichols, un director que además en el tiempo me he dado cuenta que me gusta mucho porque he visto muchas películas. Esa película es de finales de los 60, con un jovencísimo Dustin Hoffman, o Al Pacino. Ay, Dios mío, no, Dustin Hoffman. Un clásico del cine norteamericano. Y en ella sucede una escena que es la escena del final, que además la han homenajeado en diversos programas, en diversos shows, donde ese personaje que lo vemos crecer se da cuenta que acaba de pasar el límite entre lo que es su juventud y no es tener obligaciones y de a veces creer, de tener ciertas creencias, o donde le cambia el sistema de creencias a ese personaje, que además es una historia de casi que, no diría que es una comedia romántica, pero es una historia que no va más allá, sino de un personaje y ese personaje y sus relaciones con otras mujeres, o con mujeres. Pero bueno, el cierre, no sé si... Sí, yo creo que ya ahorita la película tiene 50 años, puedo decir el final y no importa que claro, sea un spoiler. Hay una escena maravillosa porque él hace esto que además se ve, yo digo que esa película es influencia directa de la telenovela latinoamericana, porque él decide ir a la boda de la mujer que ama, un muchacho joven de 25 años, a oponerse a que se casen. Y se opone, la saca de la boda, ella no se casa. Y huyen de la boda, ¿sí? Ese concepto yo no lo había visto y estas películas de los años 60. Lo que me lleva a mí a deducir que quizás haya mucha influencia. No voy a decir que no sé, que la plagiaron la cantidad de telenovelas donde veíamos constantemente. Esto pasaba o pasa en varias historias. Una en particular, que es la que hizo
La primera que hizo Scarlett Ortiz con su marido en Miami, que se llama, creo que el desprecio, ahora lo comprobamos, pero esa escena es clave al final de la misma. Pero el protagonista era Jules Burtle. Sí. El protagonista, sí, creo que es el protagonista o el que hace de antagonista, pero... puede ser, yo creo que era el antagonista. Fue de hecho él que le buscó el papel a ella. Y eran pareja y dijo, bueno, que venga y haga el casting, porque lo escuché hace poco. Pero es justo esa escena. Digo, mira, que mi padre, siempre él, que es muy fan del cine americano clásico de los 60, siempre me dice, es que ya está todo inventado, todo lo cogen... Y al decir tú eso me ha recordado a esa escena. Claro, pero lo más profundo y lo más fuerte de esto, no el hecho de que se metiera en la boda y la evitara, que puede que sea un lugar común del melodrama latinoamericano, en el caso de la película va más allá y ellos huyendo se montan en un autobús, el primer autobús que pasa, se montan, se sientan, se miran atrás desde el autobús y voltean y se quedan pensando, o sea, se quedan lelos pensando en lo que acaban de hacer y se ríen y después comienzan a llorar. Porque, aunque sí, ellos se aman, se gustan, él acaba de impedir su boda y no sé, ahora lo que viene es una vida de pareja, bueno... Claro, es ¿dónde nos hemos metido ahora que ¿qué viene? vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde? Todas esas cosas. El final es monumental, o sea, Dustin Hoffman, y no recuerdo ahorita quién es la actriz, pero recuerdo mucho, por supuesto, que el director es Mike Nichols, porque además tiene otras películas. ¿Y en España se llama así la película también? El Graduado, debe ¿También? llamarse El Graduado, sí. Es que como sabes que hay tanto cambio de los nombres. Pero creo que ahí lo respetan, El Graduado, sí. Ahora lo comprobaremos si no lo pones abajo en los sí. créditos. Recuerdo a Anne, ¿cómo es el apellido de ella? Que era la mujer de un productor, porque como hay varias relaciones, él tiene una relación con una mujer mayor y esta es la hija de ese personaje, ¿no? Con el que él llega a tener una relación. En fin, esa parte, cuando yo vi eso, dije, wow, claro, la juventud, se les acaba de ir la juventud a estos, y yo ni tenía ni esposa, ni hijos, nada. Y se me pasó por la mente decir, wow, todo este tiempo que ha pasado, que he hecho yo por mi juventud. Y dije, bueno, sí he hecho cosas, pero, ¿verdad? No hubiese hecho esto. Empecé como a replantear. Y creo que además de allí también viene algo que suele pasar, también lo explota mucho el cine, el tema de la famosa crisis de los 30 o de los 40, donde básicamente lo que se habla es de personajes que entran en un conflicto porque empiezan, ya no es tan joven, ya no es un niño irresponsable o alguien que depende de sus padres, sino que le toca afrontar otras cosas, y es allí cuando esos personajes tienen un quiebre, sufren, y obviamente lo agarran por el lado de broma porque suele explotarse mucho en la comedia, ¿no? Lo de las crisis de las 30, incluso de los 40 ahora. Entonces, esos temas siempre están allí flotando y a mí, como te digo, yo desde niño tengo una cosa que, si ves, no uso reloj, y tú me hablabas antes en la previa con un regalo que tienes, un reloj de estos nuevos. Yo decidí dejar en esa época, cuando el graduado yo usaba reloj, dejé de usarlo porque yo sentía que me causaba como ansiedad pensar en el tiempo, en la hora que es, en la hora que ha pasado, en la hora que voy a hacer después. No me permitía vivir como que el presente, aunque me estuviese dando la hora, pero me creaba como un peso y dejé de usarlo. O sea, a mí alguien me regala un reloj y lo agradeceré en el alma, pero no lo voy a usar. Vale, muchas gracias por avisar, que no se nos ocurra. Sí, no, porque bueno, es una cosa que la gente además, por mucho tiempo es como algo que tiene un peso, ¿no? Un gusto, o mejor dicho, te habla como de un estatus, ¿no? El reloj y las marcas de reloj y todo esto. Y bueno, eso creo que ha pasado un poco, pero ahora se hace lo mismo con los relojes inteligentes. Con los Apple Watch o otras marcas, es como... Y que tú además decías que me causó interés, que no lo veías venir, pero que pensabas que... A ver, eso fue un regalo de una amiga inesperado realmente, porque no, de corazón no estaba en mis planes. Quizás sí lo había pensado alguna vez, lo que hablamos de manifestar a veces sin uno darse cuenta, ¿no? Pero realmente no lo veía como una cosa quizás tan útil para mí, y me ha sorprendido.
La cantidad de utilidades que le he sacado, mucho más de la que me podía esperar. Lo primero, no tanta dependencia del... Del celular. Sí, eso es lo primero, o sea, porque tienes el reloj, entonces tienes la tranquilidad de que lo notas, que te llaman y te vas a enterar, entonces es como, bueno, voy más a mi aire, los WhatsApps los miras y puedes contestarlos si es algo urgente, si no rápido, pero no llamarme es muy fácil, no llevo el peso del teléfono. Todo esto empezó porque con la tendinitis en mi brazo me di cuenta que me lo generaba mucho más el hecho de el peso del teléfono. Yo tengo un iPhone 14 que es el que me dieron por trabajo, ¿no? En las Cortes. Y el peso, notaba que, porque a mí me acuestan temprano, como sobre las 8, así hasta las 12 que me duermo, era como muchas horas con el teléfono en la mano. Entonces noté que el hecho de tener el reloj me hacía no estar tan pendiente, que guardaba el teléfono, porque si me llamaban o algo me iba a enterar en el reloj. Pero es que después tiene una cosa para meditar que tú sabes que a mí me encanta, que yo no conocía, que es por medio de colores. Okay. Y entonces miras un rato la pantalla por colores y te relaja un montón. Luego te controla las olas de sueño, que a mí me da mucha tranquilidad y como que me relajo mucho y lo voy viendo cuando pasa y digo, he dormido bien, por ejemplo, esas cosas que yo no pensaba, pero sobre todo es la dependencia del teléfono y la facilidad que ha tenido para mí como persona con discapacidad, que eso fue por lo que me lo regaló mi amiga, por el hecho de que tú sabes que me ha pasado más de una vez, se me cae el teléfono al suelo y ¿qué hago? Claro. Porque con las pinzas que tengo para coger cosas del suelo, para que lo entendáis, los que no me conocéis o no me habéis visto, son como unas pinzas que es como un bastón que tiene una pinza abajo, y entonces como tú no llegas al suelo, con eso lo coges. Pero claro, el teléfono al ser ancho y no llevo colgante, que antes llevaba en el cuello, pero me daba mucho dolor de cuello, no puedo estirar del colgante para cogerlo, entonces tiene demasiada anchura para, con fuerza de mi brazo, cogerlo, entonces se quedaba en el suelo. Y un día quedé con esta amiga que me lo regaló y se me cayó el móvil en la puerta aquí de mi casa, pero fuera. Entonces le mandé un WhatsApp con el otro teléfono que tengo, que no tengo SIM, y le dije que no puedo ir, yo te explicaré por qué. Y vino, se encontró el móvil en la puerta. Y le dije, esto me ha pasado. Claro, si ahora me pasa eso, no tengo el reloj con SIM, pero si se me cae por lo menos puedo avisar. Claro. Con el reloj y decir, oye, que se me ha caído el teléfono, venir, o cualquier cosa que me pase, porque es lo que realmente asusta. Y esto que me dices del sueño, ¿cómo lo mide el reloj? No lo entiendo. Tiene un sensor aquí en la muñeca, entonces cuando me imagino que detecta silencio o un nivel de respiración, yo no lo sé, pero yo te lo digo porque a mí también me ha sorprendido cómo lo clava. Bueno, esto identifica mi vejez, que me sorprende la tecnología, que eso es una de las cosas cuando ha pasado la juventud, que uno empieza a... Esto existe, yo lo noto en mí, con mis hijas sobre todo, cuando ellas me dicen cosas que me dejan así como cuando yo era pequeño y le decía cosas a mi papá y ellos se sorprendían. Bueno, yo estoy en la misma etapa donde descubro cosas a partir de la juventud que la representan mis hijas. Yo, como no he tenido hijas, como que esa cadena se ha roto, pero a mí me recuerda eso que dices. Mi yayo, cuando mi padre escuchaba los Beatles, decía, vaya música, esos todos suenan igual, es lo mismo todo el tiempo. Y luego mi padre, cuando yo oigo a Shakira, me decía lo mismo con Ismael Serrano para chincharme, todos suenan igual, eso no tiene ningún interés. Dios. Es como generacional, ¿no? Sí. Yo me he descubierto a mí mismo haciendo cosas similares con mi hija mayor, que ella está, como lo hablamos incluso también hace un rato, como en una especie de preadolescencia, que lleva a cumplir 9 años, y ve algunos contenidos, algunas cosas, y yo, la voz de lo que ve, les digo, esa voz no me gusta para nada, hablan horrible ellos, les digo. Y después digo, qué cosas de viejo, digo. Más bien me lo estoy controlando para no decirlo, porque me lleva a cuando yo era niño y eso, me criticaban la música. Imagínate los Beatles, criticar los Beatles, que hoy en día entonces la gente, los Beatles, Dios y los Beatles.
Y entonces, esa generación que la criticó, que la vivió y la criticó, pues queda muy mal a la larga en cuanto a la historia. Claro, Y así pero era como- la generación mayor que Claro, los Beatles, entonces, claro. claro. Y es también curioso eso, porque hay una canción de Ismael Serrano que se llama Ahora y dice, ahora que hablo con la tele y me veo reflejado en las manías de mi padre, ¿no? Y yo Ujú. creo que es un poco eso. Sí, O eso sea, resume mucho o sea, al final, muchas veces creo que somos espejos Ujú. y nos hace ruido lo que nos dice el otro, no porque realmente nos molesta lo que dice el otro, sino porque vemos ahí algo que Mm. hace que nuestra herida interior o lo que nos pasa lo veamos ahí y nos haga saltar. Sí, y yo en esas profundidades, no solamente por el tema de la juventud, sino también entra en juego, obviamente, la familia, las crianzas, como lo estás diciendo tú. Vi hace poco una serie española de Alauda Ruiz de Azúa, una cineasta española que ella tiene una película que se llama Cinco Lobitos. Sí, que no Y la he visto, ¿me la recomiendas? la peli, Sí. sí. Yo recuerdo haberla visto con Lucía y le encantó porque habla de la maternidad y de cómo lo vive. No caen en idealizar o romantizar el tema de la paternidad, de la maternidad, sobre todo de la maternidad, porque es obviamente la mirada de una madre Mm. primeriza. En esta se es Querer, la serie, se llama Querer. Ah, esa es una serie nueva de Movistar Nueva. que no he visto todavía. Correcto. La pude ver, son 4 capítulos, se ven rapidísimo. Además tiene al guionista que en este momento tiene todas las nominaciones, que se llama Eduard Solà, que es catalán y que escribió un par de largos, tiene 2 series y es uno de los escritores de esta serie, junto a Lauda, que es la directora. Y bueno, la serie no va de la juventud, pero va de una familia, va de la violencia doméstica, o sea que es un tema complicado de la agresión machista también, o incluso del machismo, es toda esa estructura de las familias y de las diversas generaciones que han ido mutando, sobre todo ahora en el siglo XXI, cambiando hasta cuál es la perspectiva de la juventud o qué es la vejez y cuáles son las familias, qué es la familia y qué es violencia y qué no. A veces tú crees que estás siendo amable, gracioso o no sé, eso. Sí, amable o gracioso y estás molestando a alguien o violentando a alguien. O sea, porque no sé, la quieras proteger, que estás siendo protector, pero realmente estás siendo, no sé cómo llamarla, cuál sería la palabra, la estás coartando. Controlando, sí. Sí, la estás Una controlando. persona controladora. Controladora. Pero también es verdad que cada familia viene como de unas raíces, unas formas de entender, de comunicarse, un tipo de asertividad u otra. Yo siempre, es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Pero una persona muy, muy cercana a mí, pues en un momento dado estaba con una pareja y en su casa siempre había sido habitual cuando se iban los amigos, pues, bueno, ya que bajas, tira la basura. Y se llevaban la basura los amigos y la tiraban, porque aquí, como sabes, hay que tirarla por la noche. Y era algo habitual. Y en un momento dado esta persona, pues con su pareja, eran jóvenes, se lo dice a unos amigos, llévate la basura. Bueno, cuando cerraron la puerta, a la pareja le pareció lo más terrible del mundo. ¿Cómo le vas a decir a los invitados que se lleven la basura? ¡Qué vergüenza! Claro. Y algo que en una casa puede ser lo más de natural, en la otra puede ser una gran ofensa. Y fíjate que estoy hablando de una chorrada. Ujú. Pero para la otra persona no era una chorrada. Entonces, depende de dónde vengamos y de cómo se estructura eso. Y ahí ese punto a mí también me parece clave, que es cómo lo ve el otro, cuál es la crianza del otro, que además es muy Claro. distinto, sobre todo cuando creas una familia, Sí. que es el caso de estas parejas que tienen 30 años juntos, pero cada uno tiene un perfil y una crianza en particular y una manera de ser, y es muy difícil esto, es muy difícil convivir, es muy difícil criar, es muy difícil crecer, es muy difícil ser joven y no saberlo, es muy difícil vivir en general, pero
por arriba de esas dificultades, porque tú no naces y vienes con un papelito que te dice, mira, todo esto va a ser bastante fácil. No, más allá de eso, yo creo que es necesario elegir hacerlo relajado, o sea, hacerlo menos tortuoso, porque va a tener todo una complejidad, una dificultad. Sí, yo creo que es un proceso también, ¿no? De crecimiento, pienso. Sí. Yo no lo he vivido mucho porque no, vamos. Esta serie te la recomiendo, es Sí. además muy inteligente. O sea, a mí me interesan mucho los libros o las películas o las telenovelas o los contenidos en sí, de que narren una historia, pero que además te permitan dialogar con eso. Que tú lo estás viendo y al mismo tiempo estás hablando con la historia y hablando contigo, que te lleva a un punto que tú dices, bueno, esto no es una película de ¿cómo llamarlo? De acción o de... No, esto es otra cosa, esto te lleva a la vida misma, pues, de cierta manera. Aprovechamos y ya que estamos hablando de este tipo de historias y hablamos de la historia que esta semana ha aparecido el martes en mi artículo de opinión en el diario Información de Alicante, ¿no? La de el libro de Cuando ya no sea yo. De Carmen Elías. De Carmen Elías y el documental, que además, mira, otra cosa que nos une ahí, ¿no? Mientras seas tú, porque es un libro sobre Carmen Elías, que es una actriz catalana que le dicen que tiene Alzheimer después de detectar pues que no se concentraba y demás, que ella creía que tenía como pánico escénico y descubren que lo que tiene es Alzheimer, y entonces ella decide hacerlo público y hace un libro y un audiolibro, que es el que yo escuché, con su voz breve, contando un poco su proceso, supongo que mientras estuvo bien. Y su amiga, tú lo sabrás mejor, que es una directora venezolana, Claudia Pinto, donde se lo detectaron cuando estaba terminando esa película, que por cierto no la he visto, las consecuencias, pues le propuso hacer un documental de todo ese proceso. Digamos que es la parte menos dura, porque cuando empezó a estar mal, ellos decidieron que querían que Carmen estuviera por lo menos presente, no sé hasta qué punto fue solo presente en cuerpo, también de manera intelectual, pero estuvo presente en la presentación de ese documental y entonces, no sé, me parece que es muy profundo, es otro tipo, pero que también se puede y se debe recomendar aquí, ¿no? Sí. Y que nos vuelve a unir eso, las dos nacionalidades ahí, esa... Y fíjate que tanto el título del libro como a mí me parece, no sé qué te parece a ti, pero el título del libro como el título del documental dialogan con lo que le pasa. Ellas dialogan entre ellas como amigas también, la directora con la... Porque el libro de Carmen se llama Cuando ya no sea yo, ¿no? Sí. Y el documental es como una respuesta. Mientras seas tú. Cuando ya no sea yo y mientras seas tú, para mí es una conversación claro, entre dos sí, amigas. está claro, está clarísimo. Sí, o sea, sí. y es una continuación o un complemento incluso. Sí, un complemento. Desde lo que ve la directora o dialoga con ella, la directora, y lo que ella cuenta en el libro, que es de manera individual. Sí. Entonces me parece una preciosidad y desde aquí lo recomiendo. El documental está en Filming y es el actual ganador, en el año 2024 fue el ganador a mejor documental los premios Goya, que por cierto también están cerca y que este año habrá un nuevo campeón del mejor documental, pero la última película que se llevó ese reconocimiento fue este documental, Mientras seas tú, de Claudia Pinto Emperador, que se llama la directora, es venezolana. Sí. Hizo una película en Venezuela y ahí fue donde conoció a Carmen. Hizo 3 películas con Carmen, porque la hizo en aquella en Venezuela, donde además, si la ves, también está en Filming la peli, te la recomiendo. La veré también. Se llama La distancia más larga. Esa película pasa en buena parte en la gran sabana, en la selva venezolana. Sí. O sea, los paisajes son maravillosos. Después hicieron juntas Las consecuencias, que es cuando le empieza a ella la enfermedad, y hay tomas, clips de la película, de ese trascámara increíble, cuando tú ves y que ella sin saberlo está afectada porque no logra recordar líneas, pero que para un actor, que además por allí va la línea del documental, es su instrumento. Claro, y el pensar que se tenía que retirar para ella fue lo más duro. Claro. De tomar la decisión de asimilar eso. Entonces,
es interesante y me gustaría, a pesar de que íbamos a hablar del tiempo, pero no puedo resistirme a hablar contigo después de que la vimos juntos en Premiere. Tú la habías visto ya, creo que es en Cannes, la de Emilia Pérez. ¿Qué te parece toda esta polémica? Chicas, bueno, bueno, eso es, creo que igual entra dentro de la misma dinámica de lo que estamos hablando de la juventud, y porque la juventud, creo yo, se compone también de la memoria, hablando de del documental y del padecimiento de Carmen, y de lo que somos como personas, de quién fue Carla Sofía Gascón antes de ser Carla Sofía Gascón. Y que llega otro dilema, que es allí una bifurcación. Llega el momento donde tú dices, y te hago también además la pregunta: ¿es necesario separar a los autores de las obras o va casado necesariamente? Y eso es complejo, pero yo creo que vivimos en una sociedad, especialmente la latina, y los españoles somos muy así. Quizás si te vas a Suecia, eso no pasa. Bueno, ¿verdad? Porque no les interesa la vida del vecino. Pero aquí, si nos gustan programas como Gran Hermano, se trata de mirar en la ventanita a ver qué le pasa a uno. Y siendo ficcionado, además. Las Islas de las Pasiones, algo así, ¿no hay una cosa que se llama? Las islas, sí, de las tentaciones. De las tentaciones. No, eso no he visto nunca. Dios o sea, mío, es que yo pero escucho, ni no lo he Gran visto Hermano tampoco. O sea, mi religión no me permite, más allá de ver las de cantantes y así, que a veces me sirve para desconectar, lo confieso, tipo Operación Triunfo. Ah, los realities, ¿te gustan? Sí, pero más tipo Operación Triunfo, no cuando... No Masterchef. O sea, quiero decir, perdón, tipo Operación Triunfo no, me refiero, a Operación Triunfo tampoco lo vi nunca. Es más, tipo La Voz, que solo salen cantando, no ves nada de las intimidades, ese tipo de Que cuestiones. es competencia de canto y ya. Sí. Ah, ya. O- No es reality, exacto. En Venezuela había una que se llamaba... que tú También es reality, o lo consideran reality. Sí, es reality, lo consideran Sí. reality, pero... había un reality en Pero son Venezuela. como estilos, ¿no? Sí, que- Una cosa es ver lo que hacen y otra cosa es entrar en intimidades que ya no tocan. Es lo mismo como hasta Tu cara me suena, es un reality de cierta manera, y es más comedido que estos de Sí. Las Islas de las Tentaciones, Gran Hermano. Eso En me Venezuela existía un formato que creo que se distribuyó por toda Latinoamérica, que se llamaba Protagonistas de Novela, y era un grupo de muchachos buscándose la vida para ser actores, actrices y actores, todo el Bueno, día en una casa. Eso pasaba de todo ahí. Ahora te voy a decir, ¿tú sabes? Ahí salió William Levy y su mujer Elizabeth Gutiérrez en la primera, sí, en la primera edición creo que fue. Imagínate. Se conocieron ahí Bueno. y mira dónde ha llegado William Levy. ¿Y tú lo veías esa? Por la No, cosa no, tampoco no. te gustó nunca esa. No, es que no sé. Quiero decir, aquí nunca llegó. Ah. Yo eso me he enterado años después. Ok. Cuando sigues a William Levy, todo que ha empezado a aparecer pedacitos. Aquí eso nunca llegó, hombre. Si hubiera llegado, tú ten en cuenta que tu amiga, todo lo que tiene que ver con telenovelas, no se puede perder ni. Claro, lo hubiese. Bueno, eso era todo el país paralizado. Eso tuvo mucho éxito, pero apenas tuvo una edición. Creo que trataron de hacer una segunda y no sé por qué, pero al parecer, claro, no había en redes sociales y supuestamente era maravilloso todo lo que pasó con todos esos actores. Ninguno tuvo éxito. De allí no salió ninguno que tú digas, este actor hizo de protagonista de tales novelas y viajó. No hubo ese éxito. Eso fue a inicios del siglo XXI. Y eran ellos mucho más jóvenes en el tiempo. Fíjate, el tiempo, la juventud y el tiempo que van relacionadas. Han pasado 20 años, 25 años de eso. Ninguno hizo carrera como actor. Se quedó en ese programa. Pero fíjate, solo en México, que lo consiguiera William Levy y su mujer Elizabeth Gutiérrez, que también hicieron un montón. De hecho, se conocieron ahí. Su exmujer, ¿no? Su exmujer, sí, cierto. Pero quiero decir, la madre de sus Y hijos. yo sé también de las telenovelas y de la farándula. También sé un poquito. Sí. Así que puedo sentarme con William Levy a conversar en algún momento y jamás le voy a sacar el tema de Para Isabel. quienes no sepáis, William Levy es el protagonista de Café con aroma de mujer, la que hicieron en Netflix, Ok. que aquí en España se vio mucho, pero porque no era una novela, porque era Tenía un look una cinematográfico. no, porque era una serie de Netflix. Claro, Pues ya si es de Netflix, ya telenovela no es. claro. A mí eso me lo han discutido y yo me he reído tanto. Aunque las españolas no son telenovelas porque, claro, como son españolas, y yo... Claro, eso es menospreciando un poquito el formato, ¿no? De la telenovela. Claro, y sobre todo hay ahí un punto...
que además, hace poco, Lo dejamos en puntos suspensivos, si quieres. sí, en este fin de semana escuché, la semana pasada fue el día del cine venezolano, y un documental que yo hice lo invitaron a hacer un foro, y me pasaron el audio de lo que hablaba la gente, ¿no? Y me sorprendió un comentario que hizo uno de los panelistas acerca de cómo los jóvenes hoy en día, esta generación, Venezuela, que además tiene una carga particular con el tema de la telenovela, pero los jóvenes ahora han empezado a consumir unas ficciones que duran 1 minuto y medio, Sí, me lo donde hay un mandaste. gigante, así yo te mandé el link, donde hay un gigante asiático, que es China, que tiene como el control de la aplicación donde están produciendo este tipo de contenidos, que son microtelenovelas, todas en un formato de melodrama, de esa misma línea que explora la telenovela, y tú dices, bueno, mira, aquí el mismo joven ahora está buscando esas historias y esa manera de ver las cosas. Lo único que no quiere durar 45 minutos frente a una pantalla, sino prefiere verla en 1 minuto. Y si me permites, también tiene que ver, y volvemos al tema de hoy, ¿no? A la juventud. Tiene que ver también con una evolución o un cambio social que Ujú. tiene también que ver, creo, con cómo se han educado nuestros jóvenes diferente a nosotros, aunque obviamente tú eres mucho más joven que yo. No creas que te quiero hacer mayor aquí, la abuelita. Como me Hazme decía, mayor. como me decían mis amigos del Erasmus, que me llamaban la abuelita. Ya. Eh, Yo pues, siempre he querido ser mayor, eso no sé si te lo he contado. Yo siempre he querido ser mayor de lo que soy. ¿así? Siempre. Mis amigos siempre han sido personas 30 años mayores que yo. Eso me ha pasado a mí 20, mucho, sí. Como una generación por encima. Y es porque yo a los 9 años comencé a cuidar a mis hermanos. Yo no tuve una infancia propiamente, ¿sabes? Tenía que ser como muy adulto. Claro, lo que hablaba yo en otro sentido también te Sí, pasó a ti. claro, a mí me pasó, y te escuchaba y empatizaba totalmente porque con las diferencias de cada quien, porque cada quien pues tiene sus particularidades como individuo. A mí me tocaba cuidar a mi hermana pequeña de 2 años, teniendo yo 9, porque mi mamá tuvo que empezar a trabajar o porque mi papá tuvo un accidente de tránsito muy, muy complicado que no le permitía trabajar. Y yo, esperar a mi hermano en el colegio cuando yo salía y llevarlo desde el colegio hasta la casa, irnos juntos, era mi responsabilidad. Y cuando empezaron a trabajar, que estaban trabajando los dos al mismo tiempo, que mi papá salió del accidente, me dejaban la comida prehecha y yo o completarla o calentarla o hacerla completa desde los 9 10 años, cocinando. O lavar la ropa, todas esas cosas las hice yo desde los 9 10 años. Y llegas a un punto en que pasa el tiempo y echas para atrás y piensas y dices, bueno, claro, es que también esa parte de la infancia, yo como hermano mayor, siempre he querido ser aún mayor, porque cuando llegaba al entorno, no en la familia, pero el entorno, me era visto como un niño de 10, un niño de 11, un niño de 12 y no como algo más adulto, que creo que era lo que siempre quería aspirar porque tenía responsabilidades desde antes. Y me acuerdo en la universidad, me pasó 2 veces. 2 veces apliqué a unos trabajos. ¿Cómo es que le dicen acá cuando uno aplica al trabajo? ¿Traer el currículum? No, la oposición es que le dicen. Pero eso es en plazas públicas. Ajá, en plazas públicas. No tal cual. Sí. Eso, 2 veces yo apliqué, se le llama, salió el concurso. Sí, el y concurso apliqué. público aquí. Y entonces, Las oposiciones. Las oposiciones. Allá le dicen, aplicaste el concurso. Y 2 veces perdí, y las entrevistas, y en uno de esos conocí a alguien que hasta el día de hoy es una buena amiga mía, fue mi tutora en la universidad, y me dijo, yo voté en contra de ti, porque es que eres muy joven, todavía te faltaba experiencia y tal. Y entonces está esa contradicción enorme que se ve en todas partes, donde te dicen, es que necesitas experiencia, pero si no me das experiencia, ¿cómo voy a O ganar ya eres experiencia? demasiado mayor para que te cojamos porque... Claro, que ya esa es la otra, ¿no? Pero cuando eres joven, el argumento es que eres muy joven. Necesitas experiencia, pero si no me das la oportunidad de tener la ¿Cómo voy? experiencia, Claro. ¿cómo voy a tener la Y experiencia? luego cuando ya creces y tienes la experiencia ya eres demasiado mayor y entonces... Entonces, vivimos en esa constante contradicción de la juventud y de la vejez. Y perdona, me gustaría cerrar una idea que quería decir antes, que es la juventud. Creo que eso que has dicho de
mini dramáticos de minutos, tiene mucho que ver con cómo la juventud, eso ha ido cambiando y la atención la tienen diferente. Entonces, la atención, les cuesta mucho mantener la atención en periodos más largos o en películas más largas. Entonces es una forma de adaptarse a las nuevas situaciones. Que no digo que sea mejor ni peor, habrá gente que sí lo haga, pero es una realidad que ya está estudiada, que las nuevas generaciones, lo que es el mantenimiento de la atención, hay que cambiar constantemente de actividad porque les suele costar mucho. Sí. Entonces, Y me sorprendió porque eso lo escuché el sábado, que me pasan la grabación de lo que la gente estaba hablando. Y el domingo vemos una amiga que coincidimos además nosotros dos. Y esta amiga me viene a hablar de un proyecto donde están buscando abrir en español estas plataformas para estas microhistorias de 1 minuto y medio. Y le digo, oye, qué casualidad, ¿no? Que me acaban acabo de escucharlo en una ponencia sobre una película mía donde alguien hablaba acerca de esa dinámica actual de las nuevas generaciones y de cómo consumen el contenido. Y me vienes a hablar de esa propuesta de una posibilidad de algo que quieren empezar a hacer de este lado, ¿no? Porque, como te digo, el negocio lo tienen los, ¿cómo se dice? Los asiáticos. Los asiáticos. Entonces, bueno, el día de hoy, hablando de juventud, recomendaremos algunas películas también. Hay una película que se llama Juventud, de Paolo Sorrentino, que tiene una mirada particular sobre la juventud y que es interesante, la vi hace algún tiempo. Además que es un gran director, el italiano Sorrentino. Tiene ahorita una en cartelera que se llama Parténope. Está por allí. Que, por cierto, compañero de cine, hace tiempo que no vamos, ¿eh? Es verdad, lo estaba pensando esta mañana. Tenemos que ver qué hay allí que nos interese y irla a ver. Porque algo. este señor se convirtió en mi compañero de cine. Yo antes de que me independicé, que para mí fue un salto de gigante, que por cierto ayer hizo 21 meses ya. Y desde que vino de Venezuela se convirtió en mi compañero de cine. Y hace mucho que no hacemos. Mira, pero antes de terminar, a mí me gustaría que me hablaras sobre el caso lo de Emilia Pérez. ¿Qué opinas tú? Que me lo preguntaste y yo... No entiendo muy bien lo que ha pasado. Sé que han mirado en su historial de cosas que había dicho antes. Sí. Y siempre es muy complejo, y es muy complejo con una persona como ella que arrastra como un tema tan polémico, tan complicado, que la van a mirar con lupa. Entonces, yo lo veo muy complejo, pero si algo yo he aprendido en esta vida es que uno no siempre controla. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, como sabes, soy diputada regional, pero yo recuerdo cuando yo dejé de ser concejala en mi ciudad, que yo dije, a partir de ahora yo tengo que llevar un cuidado absoluto en lo que yo publico en mis redes. Porque aunque ahora mismo no sea persona pública, digamos, ya lo he sido. Sí, y hay una responsabilidad. Y hay una responsabilidad, y siempre puedo en cualquier momento, si alguien me quiere hacer daño, estar en el ojo de un huracán por lo que fui, ¿no? Y claro, ella, yo creo que lo que menos se podía imaginar, dada su trayectoria, su vida, que iba a llegar donde ha llegado, pero ha llegado más alto. Siempre hay muchos intereses ahí. Es muy difícil cuando perteneces a una minoría sobresalir, y más en el caso de las personas trans, sí, que hay muchos intereses de la extrema derecha por borrar eso. Porque por lo menos la discapacidad no deja de ser una minoría, que aunque con unos se avance y con otros no, pero políticamente no es correcto tratarnos mal. Claro. Pero con eso sí. Entonces creo que tiene que ver con eso, con que buscan y rebuscan. Que no digo que esté bien lo que dijo, ojo. Claro. Pero si no hubiese sido seguramente una persona trans, no le hubiesen dado tanta importancia. Quizás el error de ella, cuando ha venido toda esta marabunta, fue no ser consciente, pero como estas cosas suelen llegar como una ola, como un tsunami, no eres capaz de mirar atrás, ¿no? Quizás ahí no ha fallado tanto ella, sino el equipo. También. Pero yo lo poco que he visto, su visión de sigo adelante porque todos crecemos y todos evolucionamos, no es lo mismo que lo dijera ahora que lo dijo hace 6 años. Hace 6 años. Pero igualmente, pues eso es complicado, pero está claro que hay intereses ahí. Eso gratuito no es. Ya te digo, no sé bien ni siquiera de qué la acusan. Yo leí un titular que decía
no voy a renunciar al Oscar. Y dije, uy, esto debe ser ya... Sí, bueno, le acusan de racista, de xenofóbica, de algunas cosas allí. Entonces son cosas Delicadas. graves. Claro, si te acusan de lo mismo que tú se supone por lo que estás luchando ahora, es complicado. El problema, te vuelvo a repetir, habría que ver, sin justificarlo, obviamente, porque si por lo mismo que tú luchas, o sea, no sé, imagínate que a mí me descubrieran, pues, metiéndome con personas con discapacidad por el hecho de tener una discapacidad, ¿no? Ujú. Sería como un poco llamativo y contradictorio, como de... Sí. Pero habría que ver en qué contexto se hizo eso, en qué situación y qué intereses hay detrás. Volvemos a lo mismo, que sigue estando mal, pero qué pasa ahí. Así Y es. cuánta gente que hayan pasado cosas similares, que eso tú lo sabrás mejor que yo, le han pedido que renuncie o ha renunciado. O sea, hasta qué punto no hay un interés ahí, porque es Carla Sofía Gascón y representa lo que representa. Claro. Porque muchas veces el problema de eso, te lo digo, a ella le ha pasado como actriz y a mí me pasa en mi vida cotidianamente, que yo, por el papel que ocupo en las Cortes Valencianas en este momento como persona con discapacidad, que para quien no lo sepa, pues soy la primera persona en silla de ruedas de las Cortes Valencianas, o sea, yo muchas veces digo que es muy complicado porque soy lo que represento y represento lo que soy en mi rol político, público y profesional. Entonces a veces eso es muy complicado. Yo creo que a Carla Sofía le ha pasado eso y igual le ha venido como un tsunami y de repente se ha encontrado con esa contradicción, porque no dejamos de ser contradictorios los seres humanos, ¿no? claro. Y no sé si conoces la canción, que es poco conocida, pero a mí me encanta, de Sabina, que dice corre, dijo la tortuga, y se llama así la canción, y es muy bonita, de las contradicciones que tenemos los humanos, ¿no? Creo que es como para recomendarla, porque al final el paso del tiempo, tú que eres joven, yo que soy abuelita, me gusta más decir que mayor, en honor a mis amigos del Erasmus, que me llamaban la abuelita, que siempre me pareció muy tierno, porque además de ser la mayor, era como mi habitación era la grande de todas, porque era la adaptada, entonces era el punto de reunión de todos. Claro. Todos venían a mí, sigue siendo así. 20 años después, yo sigo teniendo relación con todos y todos tienen relación entre ellos porque yo mantengo el contacto entre todos, ¿no? Un poco el puesto de ser abuelita. Entonces, pues yo creo que el paso del tiempo, todo lo que hemos estado hablando, tiene que ver con la perspectiva o la mirada que uno va cambiando. Sí. En la vida. Así que tú que eres joven y yo que soy abuelita, pues seguiremos hablando de las perspectivas y seguir creciendo y aprendiendo, y creo que la semana pasada nos quedó pendiente un tema y esta nos puede quedar pendiente el tema del tiempo, que me ha parecido interesante. Sí, así es. Y bueno, seguirán saliendo temas de ahora en adelante. Te agradezco la respuesta que quería escuchar tú, porque no lo habíamos hablado. Me sorprendió además que me lo preguntaras, pero me parece pertinente conversarlo. Todavía le queda un mes, veremos en qué termina eso, ¿no? Todavía falta. Pero sí me gustaría, tú más como experto del festival, ese tipo de situaciones se han dado más veces, esa persecución, ¿o tú crees que es más por lo que ella representa y por quién es? Sí, yo siento que es más eso, es una cosa inédita. O sea, han pasado cosas en otras ediciones donde pero no se le ha dado tanto bombo. No, igual eso, creo que tú das en el clavo, me parece, coincido cuando dices lo de que ella representa lo que es y es lo que representa. Claro, y entonces, es la película. Y entonces esa contradicción hace que se ponga más el foco en todo eso. Quiero decir, no estoy justificando si eso es así, que hizo lo que hizo. Digo, no lo asevero porque yo no lo he visto en profundidad. Lamentablemente no lo ha gestionado tan bien, me parece. Creo que por ahí vi una entrevista casi una hora, no la vi, pero vi que la dio, donde se nota que esto le ha pasado por encima, y yo lo que la había seguido porque me gusta su trabajo en la película, la había seguido en varias entrevistas que vi públicas acá, en programas de estos prime time donde he estado. Ya su manejo era muy particular desde el enfado y no desde... Sí. Porque esas cosas a veces son más fáciles de trabajar, de bueno, mira, en estos 6 años he cambiado, lamento si dije eso, es gravísimo y pido disculpas, y si tiene consecuencias pues lo asumo y ya. Sí. Y se corta la polémica, pero... Pero le ha dado... como ha seguido... Pero lo que decíamos de las heridas internas, ¿no? A veces nos remueve nuestra peor versión y... Sí.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Tenemos que ir al cine, También. decreto. Y bueno, seguimos. Y yo os digo, no sé quién nos seguirá, pero nosotros nos lo pasamos muy bien. Y lo importante, hoy seguimos siendo jóvenes, y mañana probablemente Sí. también. Y para tus nietos, porque yo no tendré, tendrán... Aquí nosotros desde el pasado hablando desde nuestra juventud. de cosas que les sonarán a... Sí, a que esta gente que está hablando, ¿de qué estarían hablando cuando dicen? Un iPhone, ¿eso qué es? ¿Qué será un iPhone? Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias. Chao. Chao.